Dr. Rick Hammer, El testamento de una nueva medicina. Parte 2. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza. Fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos, sensatos, especiales de la naturaleza. Psicosis. Síndrome. Cáncer en niños, embriones, animales, plantas. El surgimiento espontáneo de delitos. Tabla de la nueva medicina. Psique, cerebro, órgano con registros. Agradecimientos. Mis agradecimientos son para todos los colaboradores, amigos, patrocinadores y ayudantes que han trabajado para que este libro pudiese ser publicado. En particular quiero agradecer a los pacientes que me han permitido hacer públicos sus casos, a veces de manera anónima, a veces con fotografías o incluso con el nombre, de modo que su experiencia resultase útil a otros pacientes. Mi agradecimiento a los vivos y mi respeto a los muertos que están entre nosotros con su ayuda. Este libro está dedicado, con respeto a los muertos y, con amor por la verdad, a los vivos. A mi hijo Dirk, que a la edad de 19 años y mientras dormía fue alcanzado mortalmente por un príncipe italiano que creía disparar sobre otra persona. A causa de su muerte yo mismo enfermé de un DSH Dirk-Hammer Syndrome, síndrome de Dirk-Hammer, es decir, un conflicto de pérdida con cáncer de testículos. Esta extraña coincidencia de un choque conflictivo agudo y dramático y de una enfermedad tumoral me ha permitido llegar al conocimiento de la nueva medicina. A mi querida esposa Sigrid, mi sabia muchacha, que ha sido el primer médico en el mundo que ha reconocido la validez de la nueva medicina. A mis pacientes difuntos, que se me hicieron queridos como hijos, pero que fueron atormentados y con ello obligados con fuertes presiones a retornar a los tratamientos de los médicos dominantes y que bajo los efectos de la morfina murieron de un modo miserable. A los vivos que han tenido la suerte o el coraje de sustraerse de esas presiones de la llamada medicina oficial y que gracias a ello han recuperado la salud. Que este libro sea uno de los que más felicidad dé a todos aquellos de buena voluntad y ánimo sincero que lo lean. Dirk Hammer, nacido el 11 de marzo de 1959 en Marburg, herido mortalmente el 18 de agosto de 1978 en la isla de Caballo, en Córcega, muerto el 7 de diciembre de 1978 en Heidelberg, enterrado bajo los muros de la ciudad junto a la pirámide en Roma. Dirk, hijo mío, hace 2 años, un día como hoy, fue el más negro de mi vida, la hora más difícil de mi vida. Mi amado hijo Dirk murió entre mis brazos. Nada, ni antes ni después, ha sido tan terrible, tan indescriptiblemente destructivo como ese momento. Pensé que quizás aquel sentimiento de impotencia, de abandono, de tristeza infinita se desvanecería lentamente, pero por el contrario cada vez es más fuerte. No puedo seguir siendo la persona que fui. Pobre hijo mío, lo que has tenido que soportar, lo que has tenido que sufrir, y sin quejarte jamás. Que no habría dado por haber muerto yo en tu lugar. Cada noche vuelves a morir entre mis brazos, 730 noches que has vuelto a morir a mi lado y yo no quería dejarte ir, pero la atroz fatalidad te llevaba siempre. Cada vez me quedaba impotente hasta el final, gritando como hace 2 años, gritando sin poderme contener y desconcertado, como en aquel momento, entre los pacientes graves y los médicos y enfermeras apáticos, brutales y crueles, que solo me dejaron estar a tu lado cuando estabas muriendo. Tú, chico maravilloso, has muerto como un rey, orgulloso, grande y aún así tan tierno, a pesar de todos los tormentos, de todos los tubos en las venas y arterias, a pesar de la intubación y del terrible decúbito. Rechazaste la bajeza y la maldad de tus torturadores tan solo moviendo la cabeza. Papá, son malos, muy malos. En los últimos días me hablabas solamente con los ojos, pero yo comprendí cada una de tus palabras. ¿Has entendido tú también todo aquello que te dije al final, que tu padre y tu madre te amarán infinitamente, que siempre estarás presente haciendo todo junto a nosotros? ¿Y que ahora deberás ser muy fuerte y tener un sueño larguísimo? Asentiste y yo estoy seguro de que lo has comprendido todo, a pesar de tu lucha contra la muerte. Solo una vez, cuando ya había cerrado los ojos y mis lágrimas caían en tu cara y oyéndome llorar, has movido un poco la cabeza contrariado. Querías decirme, papá, no tienes por qué llorar, siempre estaremos juntos. No me avergüenzo delante de nadie, hijo mío. Lloro tan a menudo, cuando nadie me ve. No te lo tomes a mal. Sé que no has visto jamás llorar a tu padre. Pero ahora soy también tu alumno y estoy tristemente orgulloso de ti por la dignidad con la que nos has precedido a través de la gran puerta de la muerte. Pero ni siquiera ese orgullo puede calmar mi desesperación cuando cada noche vuelves a morir entre mis brazos y me dejas sumido en la desesperación.
Este dibujo lo pintó mi hijo a la edad de 18 años en Roma. Es un tipo particular de autorretrato en el que se pintó con 80 años, un año antes de su muerte. Primero mi Dirk me enseñó a comprender el contexto global del cáncer, después, lentamente he abarcado la medicina entera. Mi amadísima esposa, la doctora Sigrid Hammer, médico y compañera leal durante casi 30 años. Supo vencer 5 enfermedades tumorales, todas surgidas, más o menos, a consecuencia del sufrimiento por su amado hijo Dirk. Murió el 12 de abril de 85 entre mis brazos a causa de un infarto cardíaco agudo. Prólogo a la segunda edición hasta la sexta. Estimado lector, este libro El legado de la nueva medicina se ha convertido en la base para una nueva comprensión global de la medicina. Lo que tan solo me había atrevido a esperar en mis sueños más audaces ha ocurrido de verdad. Los lectores han comprendido que con esto se ha dado un giro de proporciones inimaginables en el pasado en la historia de la medicina. Si bien el libro El cáncer, enfermedad del alma de 1984 representó el primer periodo de esta forma de pensar, en el presente libro se han ido plasmando durante este tiempo los fundamentos que se pueden comprender y realizar en la práctica, ofreciendo así una nueva dimensión. En particular, la nueva medicina ha hecho comprensible el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes de un modo extraordinariamente simple y sobre todo comprobable, de tal manera que se pueda utilizar realmente. Las reacciones y las cartas de los lectores con respecto a este libro han sido no solo positivas, sino también entusiastas. Eso me ha compensado ampliamente por todos los sacrificios y fatigas. Los casi 20.000 volúmenes distribuidos hasta ahora entre los lectores se han propagado como el fuego en todo el mundo, tanto en alemán como en la traducción francesa Fondements de un Medicine Nouvelle. No se puede parar la nueva medicina, ni tampoco el nuevo modo de pensar que conlleva. La peor forma de esclavitud del hombre, es decir, el total alienamiento de sí mismo, tendrá por fin un final. La angustia que nace de la pérdida completa de la fe natural en uno mismo y en el propio cuerpo, de la capacidad instintiva para escuchar la voz del propio organismo, será abatida. Con la comprensión de los nexos existentes entre psique y cuerpo, el paciente abarca también el mecanismo del pánico, de los miedos irracionales frente a procesos considerados inevitables por los pronósticos, que justamente por eso se convierten en inevitables y letales, por cuanto el paciente se los cree porque tiene miedo. De esta manera se pondrá fin también al pleno poder de los médicos, crecido sin medida debido a esta angustia por un mecanismo tumoral autodestructivo, por la crecida ilimitada de las metástasis destructivas, etc. Los médicos deberán devolver a los pacientes la responsabilidad, de la cual realmente ellos ni se han hecho, ni han podido hacerse cargo. Este libro puede significar la verdadera libertad para aquellos que realmente lo comprendan. La experiencia más maravillosa para mí fue el hecho de ver que los pacientes, con el libro de la nueva medicina en la mano, están en la situación de salvarse por sí solos. Leen el libro, lo comprenden, van con calma y tranquilidad a su doctor o catedrático, y le ponen el libro encima de la mesa diciéndole que quieren ser tratados únicamente con este método. Ningún catedrático en este mundo puede decir nada en contra, y ninguno ha podido hasta ahora argumentar nada en contra. Los histopatólogos, que hasta ahora eran los dioses del destino en medicina, son los que debían decidir si un tejido era canceroso o no. En la confrontación con el sistema ontogenético de los tumores y de las enfermedades oncoequivalentes deberán sin embargo desmentirse y darse por vencidos si su diagnóstico no se comprueba. Ahora se establecen unos criterios nuevos por completo y sobre todo demostrables. Además, la diagnosis histológica y los presuntos pronósticos que circulaban en el pasado, le queda tanto de vida y de tal manera, tiene tantas probabilidades de sobrevivir, ya no producen miedo, porque el paciente sabe que eso es lo que puede programar su pronóstico. El paciente se ha emancipado y no mira más como un conejillo asustado al médico jefe, de cuya boca esperaba oír tembloroso el pronóstico mortal, lo cual le causaba siempre el sucesivo conflicto con una llamada metástasis. El paciente está hoy día de frente al médico como un igual. El paciente puede incluso comprender la nueva medicina tan bien como el médico, mientras que entre los dos no estaban en situación de comprender el caos precedente de la vieja medicina, con todas sus excepciones inexplicables y sus hipótesis gratuitas. Los médicos se han comportado como si pudieran entender este absurdo o como si lo hubieran entendido ya. Por último, un caso real, verificado en Bremen hace algún tiempo y que me ha marcado profundamente, una muchacha joven,
de la que se había dicho en la clínica que estaba llena de metástasis y que no tenía ninguna esperanza de sobrevivir, recibe a escondidas de una buena amiga este libro. Para poder leerlo en paz se va al bosque, se acomoda en un lugar tranquilo junto a unos árboles y lee el libro de la nueva medicina germánica. Como había sido una secretaria maravillosa hasta aquel momento, pudo leer muy rápido y con concentración durante horas. No sintió ni hambre ni cansancio, leyó febrilmente durante 6 horas, según ella dice. Después cuenta: se me abrieron los ojos, comprendí con un alegre susto lo que significaba este libro. Salté tan alto como pude del tronco donde estaba sentada y le grité al bosque: ahora sé que puedo seguir viviendo. No se equivocó. Ahora está bien y desde hace tiempo fuera de peligro. Aunque este libro hubiera ayudado solo a esta joven muchacha, una única persona, a sobrevivir, habría valido la pena escribirlo. Vuestro doctor, Rike Herdhammer. Prólogo a la 7ª edición. Tras la aparición hace 10 años de la primera edición de la obra Fundamentos de una nueva medicina, volumen 1, se ha hecho necesaria de un modo urgente una mayor reelaboración. Cuando miro hacia atrás pienso que con la primera edición de 1987 se dio un gran paso. Las 4 leyes biológicas naturales, descubiertas entonces, se han revelado como completamente acertadas, aunque la 4ª ley biológica, sistema ontogenético de los microbios, no pueda ser verificada en muchos casos patológicos, ya que no presentan resultados bacteriológicos. Así, por ejemplo, se cree que la tuberculosis esté completamente erradicada, renunciándose por lo tanto en 9 de cada 10 casos a controlar correctamente los así llamados bastoncillos ácido resistentes. Sobre todo la medicina clásica oficial, como era previsible, tiene dificultades notables para entender la nueva medicina. Los conceptos benigno y maligno están tan profundamente arraigados que han impedido de un modo semi-religioso avanzar en casi todos los campos de la ciencia. De esta manera los que una vez fueron mis colegas simplemente no pueden o no quieren entender que, por ejemplo, un cáncer controlado del paleoencéfalo y una tuberculosis con la típica sudoración nocturna y temperaturas subfebriles pueden pertenecer al mismo programa especial, lo que anteriormente he denominado todavía como enfermedad, solo que el cáncer es la fase conflictiva activa y la TBC la fase de curación. En 1994 se añadió una 5ª ley biológica a las 4 de 1987, la considerada quinta esencia, la ley de la comprensión desde el punto de vista evolutivo de cualquier enfermedad como una parte de un programa especial, biológico y sensato de la naturaleza, EBS. Es obvio que esta 5ª ley biológica ya estaba contenida implícitamente en la primera edición, ya que toda la nueva medicina se basa en el principio de esta comprensión. Sin embargo, no había estado todavía definida con claridad. Con esta 5ª esencia la nueva medicina se completa prácticamente de un modo lógico y coherente. Con la 5ª ley se supera mi opinión precedente. En el momento del descubrimiento de la ley férrea del cáncer y de la ley de las 2 fases de las denominadas enfermedades, en la solución del conflicto, pensaba todavía que el DHS, el choque biológico conflictivo inicial, fuera un cortocircuito en el cerebro. Ya que por cortocircuito se entiende todavía una avería, un fallo del organismo, una degeneración maligna de la naturaleza no sensible. Pero todo eso no cuadraba. Por suerte no había metido estos embrollos inútiles en las 2 primeras leyes biológicas, sino que las había formulado de un modo puramente científico. Este modo de actuar ha dado sus frutos, ya que no he tenido necesidad de modificar ni la 3ª ni la 4ª ley biológica. Podemos así llamar a estas leyes las 5 leyes biológicas de la naturaleza. Así pues, este libro se completa solamente mediante la 5ª esencia de la 5ª ley biológica de la naturaleza. Ahora tenemos un sistema científico preciso de 5 leyes naturales, sin hipótesis alguna. A esto se opone la medicina clásica oficial, que juega el papel de medicina de Estado, y se autodefine como reconocida, y por eso pretende reprimir los conocimientos de la nueva medicina desde hace 17 años con un desprecio casi inimaginable por la humanidad. El error reconocido en el que persiste la medicina de Estado solo puede apoyarse en algunos miles de hipótesis, pero jamás en ninguna ley biológica. Por lo tanto, con la medicina reconocida no se ha podido verificar jamás nada científicamente en ningún caso patológico. En la nueva medicina, por el contrario, cada uno de los casos debe ser reproducible según las 5 leyes biológicas. Los procesos patológicos, ahora ya reconocibles y comprensibles para el paciente y para el médico, le quitan al paciente todo el pánico. Hemos redescubierto al mismo tiempo la medicina originaria.
Por esta razón en España se la denomina con cariño medicina sagrada. Colonia, 24 de diciembre de 95. Anexo al prólogo de la séptima edición, escrita en la prisión Colonia Ossendorf, Klingelpuetz, el 18 de agosto de 1997. Estimado lector, hace hoy 19 años que mi hijo Dirk, mientras dormía en una barca, fue herido mortalmente, al alba, por la carabina de guerra de su asesino. Murió el 7 de diciembre de 1978. Por desgracia pasaron 2 años durante los cuales no fue posible imprimir este libro. Tras el caso de la pequeña Olivia Pilger de Austria se llevó a cabo contra nuestra casa editorial y contra mi persona un increíble terrorismo por medio de graves calumnias y de los medios. Este terrorismo casi ha destruido nuestra casa editorial, pero al final no lo ha conseguido. No quisiera detenerme aquí a hablar nuevamente del caso de Olivia e invito a todos los interesados a leer el libro escrito por su padre Olivia, Diario de un Destino. En este punto quisiera dar las gracias de un modo especial a algunos buenos amigos sin los cuales no lo habríamos logrado jamás. Desde hace 3 meses me encuentro en la prisión de Colonia, en la cárcel llamada Klingelpuetz. Y estoy orgulloso de tener, o poder estar en la cárcel por todos los pacientes, por todos aquellos que se han puesto, o se pondrán, de parte de la nueva medicina y por la verdad científica. Desde que pudimos ver los sumarios de la comisión ha sido posible ver con qué desprecio por la humanidad y con qué energía criminal nuestros adversarios han ido a por mí y a por la nueva medicina. Oficialmente estoy acusado de haber hablado gratuitamente de la nueva medicina con 3 personas. Para preparar una condena, la prensa tenía que presentar el caso en tono dramático y con profundo odio. Curandero de Colonia, 40 muertos ya y Dr. Hammer, la lista de los muertos se hace cada vez más larga. Tras la lectura de los periódicos no sorprendería que muchos de los presos de la cárcel de Colonia hubieran querido saltarme al cuello. No se puede hablar en absoluto de una verificación pública, honesta y científica de la nueva medicina. Con la ayuda de la justicia se me quiere obligar de hecho a no hablar más sobre medicina, a no impartir ningún seminario más, a no escribir ningún libro más. Según el profesor Dr. Hanno Bach, catedrático de la materia Historia de las Ciencias en Bonn, es desde hace mucho tiempo la peor represión del conocimiento que haya visto jamás. Pensemos cuánto sufrimiento podría ser evitado preventivamente si el conocimiento de las 5 leyes biológicas no fuera negado sistemáticamente a la población. Esta situación se transforma en el delito más grande de la historia de la humanidad. Sé que estoy en prisión, condenado el 9 de septiembre de 1997 a 19 meses de reclusión, por haber divulgado la verdad científica por todas las personas a las que todavía puede ser de ayuda la nueva medicina. Lo aguanto sin protestar, por haber, literalmente, hablado 3 veces con un paciente de nueva medicina, gratis. De lo cual se desprende que por 3 veces se trate de una consulta, 3 tratamientos. El juez que me debía juzgar en este proceso farsa, rehusó en el último momento escuchar el testimonio de 10 médicos y 10 pacientes de la nueva medicina que en un principio se había aceptado. La sentencia ya estaba dictada a priori. Vuestro doctor médico. Rick Gerd Hammer. 1. La influencia de las hormonas en el evento patológico. Para comprender la psicosis que serán tratadas en el capítulo siguiente, debemos tener continuamente presente una influencia que es muy decisiva como causa de muchas posibles combinaciones de constelaciones esquizofrénicas. Se trata de la influencia de las hormonas. Dado que se hablará a menudo, como en el caso de la constelación depresiva, de empate hormonal o de transposición de conflictos, de focos de Hammer o de cáncer de los órganos en la castración o en la terapia con bloqueadores hormonales, muchos de ustedes querrán, seguramente, saber ahora cuál es la relación de las hormonas sexuales con eso denominado como masculino y femenino, así como el significado de las muchas posibilidades de combinación existentes. Aquí se intentará dar una explicación a grandes rasgos poniendo siempre en primer plano la relación con los conflictos, los focos de Hammer y las correspondientes enfermedades cancerosas en los órganos, es decir, la aplicación práctica. Prescindiendo de las formas secundarias y de los diversos derivados metabólicos, distinguimos sustancialmente 3 tipos diferentes de hormonas sexuales. 1. Las hormonas masculinas o testosterona. 2. Las hormonas femeninas o estrógenos, que estimulan la producción de la glándula mamaria, hormonas folicular. 3. Las hormonas del embarazo o progestágenos, hormona del cuerpo lúteo.
Si en este contexto observamos a los seres biológicamente más cercanos a nosotros, los mamíferos, podremos reconocer fácilmente la función o finalidad de las diferentes hormonas. 1. Las hormonas masculinas o testosterona posibilitan la capacidad reproductiva y el estímulo sexual del macho. 2. Las hormonas femeninas o estrógenos hacen crecer las glándulas mamarias, son las responsables de que los animales se pongan en celo y, en los humanos, de la disponibilidad de amar y la ovulación de la mujer. 3. Las hormonas del embarazo permiten conservar y controlar el embarazo. Hasta aquí está seguramente claro para todos. Pero si nos metemos en detalles la cosa se complica, ya que dado que todos los individuos tienen hormonas, lo decisivo es la combinación de estas. Y justo eso será el objeto de nuestras observaciones. Evitaremos aquí hablar de los pasos intermedios altamente complicados entre el cerebro y las glándulas geminales, es decir, el hipotálamo y la hipófisis y sus activaciones y desactivaciones alternas, para limitarnos únicamente a los efectos finales en la relación entre psique, cerebro y hormonas. Con los esquemas de las fórmulas precedentes se ofrece una visión general sobre las relaciones de las hormonas sexuales y su fórmula base, el colesterol, que a su vez tiene como elemento fundamental el lípido esterano, un elemento constituido por 4 anillos de carbono. Los progestágenos, los andrógenos, los estrógenos y los corticoides derivan todos del colesterol, absorbido en gran parte con el alimento, si bien puede ser sintetizado también por el mismo cuerpo. Es muy interesante el hecho de que la testosterona masculina se produzca tanto en los testículos y la corteza suprarrenal como en los ovarios. Análogamente, el estrógeno femenino se produce no solo en los ovarios y la corteza suprarrenal, sino también en los testículos. En general, la mujer produce solo 1/6 de la cantidad de testosterona que produce el hombre. Al contrario, no se puede establecer este tipo de relación con los estrógenos, ya que se modifican continuamente, ovulación, embarazo, menopausia. Pero evidentemente también el cuerpo masculino produce estrógenos, hormonas foliculares, en los testículos y en la corteza suprarrenal, zona reticular. Entre la testosterona y el estrógeno, es decir, entre las hormonas propiamente masculinas y femeninas, se encuentra la progesterona u hormona del cuerpo lúteo, hormona del embarazo que se produce en el cuerpo lúteo del ovario y en la placenta y que sirve para mantener y desarrollar el embarazo correctamente. Esta hormona tiene un efecto un poco virilizante, ya que frena la producción de estrógenos. El efecto virilizante de la píldora anticonceptiva se debe a esta misma causa. Por el contrario, si la progesterona se toma de un modo exógeno, por ejemplo ingiriéndola por medio del agua potable, tiene sobre los hombres un efecto desvirilizante, lo que probablemente causa el progresivo aumento de nuestros hombres femeninos, es decir, afeminados. Las hormonas sexuales actúan sobre cada célula del cuerpo y la modifican según el sexo, teniendo una influencia especialmente fuerte sobre el cerebro. Precisamente la denominada interacción del órgano al cerebro de la psique al cerebro es en sí misma algo normal, sin embargo respecto a las hormonas sexuales adquiere una dimensión particular. Se puede indicar una serie de fenómenos interesantes. 1. Efecto de los andrógenos o estrógenos de origen artificial. Para la mayor parte de ustedes son bien conocidos los experimentos con animales, a los cuales, por ejemplo, de cachorros, se les administran andrógenos o estrógenos que causan una madurez sexual precoz. Traducido a nuestro lenguaje de conflicto biológico, eso significaría que el cerebro puede ser lateralizado. Esta última expresión significa que, por ejemplo, si a un gallo joven se le da testosterona en el alimento y empieza de repente a cantar, se ha activado la zona del territorio peninsular derecha. Un gallo hecho madurar precozmente con este modo artificial reaccionará en un conflicto de manera totalmente diferente de como lo haría normalmente. Evidentemente lo mismo se puede aplicar a la maduración femenina forzada. Aunque el cerebro continúe siendo el órgano que dirige todo el organismo, se le puede controlar externamente con las hormonas, un fenómeno enormemente importante como veremos seguidamente de nuevo. 1-2. Modificación de la sexualidad con la castración. La castración es una alteración monstruosa del organismo entero. No se trata solo de la pérdida de 1 o 2 pequeños órganos como los ovarios, sino que en la mayor parte de los casos provoca una inmediata transposición de la lateralización de la parte opuesta del cerebro. El organismo hasta ahora femenino se convierte de improviso, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, en un organismo con orientación hormonal masculino, en el que prevalecerán los andrógenos producidos en la corteza suprarrenal. Al mismo tiempo, sin embargo,
La paciente que ha sufrido una ovariectomía o que ha sido irradiada o curada con citostáticos reacciona por el contrario con el área perinsular derecho de territorio masculino en lugar de con el lado femenino izquierdo. Un mismo suceso adquiere ahora bajo el aspecto conflictivo un valor y unas características totalmente diferentes respecto a aquellas que habría tenido antes. La consecuencia, nuevamente, es que surge un cáncer totalmente diferente, por ejemplo un cáncer intrabronquial, del que se podría haber formado normalmente en una mujer antes de ser castrada, es decir, un cáncer de la laringe. Conflictivamente antes de la castración habría reaccionado a un suceso dramático, por seguir con el mismo ejemplo, con un DHS femenino de miedo, mientras que tras la castración reacciona con un DHS de conflicto de amenaza del territorio. Sin embargo, no solamente existe la castración definitiva, sino que también se puede dar una castración temporánea y una lateralización transferida a nivel cerebral a causa de una terapia con quimiocitostáticos o radiaciones. La situación desde el punto de vista psíquico y cerebral es tan peligrosa que solo puede ser obviada desde la ignorancia y despreocupación de los aprendices de brujo de la medicina. 1.3. Influencia de las hormonas en el llamado empate hormonal. En el conflicto de territorio con depresión. Como es sabido, con la expresión empate hormonal se entiende en la nueva medicina que en un paciente las hormonas femeninas y masculinas están equilibradas, aunque se dé una pequeña prevalencia de los componentes femeninos o masculinos. Este asunto se tratará también en la psicosis, depresiones, pero también en este capítulo resulta pertinente. Cada manipulación de la constelación hormonal que afecte al empate hormonal puede provocar instantáneamente una depresión, ya que se experimenta un conflicto de territorio. En este caso prevalecen por muy poco las hormonas masculinas. La solución a este conflicto es en general más difícil que si intentáramos resolver un simple conflicto de territorio, ya que en tal fase depresiva el paciente está menos predispuesto a reflexionar racionalmente que uno que solo sufre un conflicto activo de territorio. Básicamente es posible provocar el empate hormonal en los pacientes de 4 formas, bloqueando el exceso de cualquiera de los componentes o sustituyendo la falta de otros componentes. Los aprendices de brujo consiguen la reducción de algunos componentes, totalmente sin escrúpulos, gracias a las castraciones quirúrgicas o que utilizan las radiaciones y la citostática, así como con los denominados inhibidores hormonales. Es importante saber que el empate hormonal indica solo una relación, un equilibrio por decirlo así, entre el nivel de hormonas masculinas y femeninas, es decir, entre los andrógenos y los estrógenos. Cuando hayamos examinado el desarrollo de los parámetros hormonales parciales de 100 pacientes con depresión antes, durante y después de la fase depresiva, estaremos también en condiciones de afirmar si los progestágenos, quizás incluso los corticoides, juegan a su vez también un papel en esta situación de empate. Aún así, aunque todavía no conozcamos exactamente la constelación hormonal parcial, podemos deducir sustancialmente sin lugar a dudas este empate hormonal a partir de la sintomática clínica. 1.4. Influencia de las hormonas en las denominadas constelaciones de los hemisferios. Con la expresión constelaciones de los hemisferios queremos decir no solo que la constelación hormonal es de tal manera que el individuo tiene entre los 2 hemisferios cerebrales un ritmo que a veces se separa del ritmo base, sino también que estos ritmos discrepantes son diferentes unos de otros. La constelación de los hemisferios es contemporánea o tiene el mismo significado que la constelación esquizofrénica. Un paciente puede sufrir esta constelación de los hemisferios con constelación esquizofrénica a causa de conflictos con DHS totalmente diferentes. Bastan 2 conflictos de miedo para que se localicen en hemisferios diferentes. Durante la pubertad las mujeres sufren su primer conflicto, si son diestras, en el hemisferio izquierdo, el hemisferio femenino. Sin embargo, las zurdas sufren su primer conflicto en el hemisferio derecho durante la fase de maduración sexual. Este esquema aparece obligatoriamente en todos los conflictos del cerebro, pero si la situación hormonal se modifica, también los conflictos se experimentan algunas veces de manera diferente. Esto significa que un mismo suceso se desarrolla de manera totalmente diferente y que, por ejemplo, en el caso de la menopausia con la virilización de la mujer, el conflicto de ser abandonada no se experimenta más como un conflicto sexual femenino de no ser poseída, sino como un conflicto de territorio en el sentido masculino. Entre los modos de reaccionar femeninos y masculinizados, o entre los modos de reaccionar masculinos y feminizados, los individuos pueden vivir durante años en un empate hormonal en el cual ambos conflictos son posibles dependiendo de la fuerza con que golpee el conflicto y,
Por ejemplo, de en qué fase del ciclo ha sufrido la mujer el conflicto. Por eso con el empate hormonal se puede verificar la constelación de los hemisferios incluso con mucha más facilidad que en un periodo con nivel normal de hormonas sexuales. De hecho podemos verificar el mismo suceso bien en modo femenino, bien en modo masculino, y por consiguiente, por ejemplo en los diestros. El DHS del primer conflicto activará el lado izquierdo femenino del cerebro y el siguiente conflicto del mismo tipo activará el lado derecho masculino. Sin embargo, en cuanto se forma en cualquiera de los lados al menos un foco de Hammer activo, aparece la constelación esquizofrénica. La cosa se vuelve todavía más complicada en el caso en el que, por ejemplo, una mujer que ha sufrido un DHS con conflicto sexual, pierda la ovulación durante la duración de tal conflicto, es decir, que su producción de estrógeno sea inhibida. La ovulación comienza de nuevo solo cuando se constata la solución del conflicto sexual, lo que en términos biológicos quiere decir que la mujer vuelve a tener nuevamente relaciones sexuales. Sin embargo, en esta fase activa del conflicto antes de la solución del conflicto, la mujer puede reaccionar masculinamente, según la situación hormonal de partida y del grado de inhibición de los estrógenos. Por eso los pacientes con, por ejemplo, un conflicto sexual activo, en el hombre un conflicto de territorio, corren continuamente el peligro de reaccionar contralateralmente al sucesivo DHS conflictivo, tanto a nivel psíquico como a nivel cerebral y orgánico, y entrar al instante en una constelación esquizofrénica en la cual el paciente desde el punto de vista biológico se encuentra en una nueva dimensión en los tres niveles psique, cerebro y órganos. El ordenador cerebral pasa en el acto a un programa especial específico. La cuestión se complica entre tanto por el hecho de que en un caso similar los pacientes, por descontado, sufrirán una constelación esquizofrénica depresivo-maníaca o una constelación esquizofrénica maníaco-depresiva, donde clínicamente parecerá que unas veces prevalece un componente y otras veces otro. Si no se conoce este sistema, la curación de estos pacientes es tremendamente problemática, ya que, por ejemplo, se encontraban en una situación esquizofrénico-depresiva de obstinación, irritación, melancolía y falta de comunicación. A consecuencia de esto no se sacaba nada en claro con estos pacientes y se debía limitar todo a la descripción de la sintomática. No siendo posible entonces aplicar la terapia causal, quedaba la pseudoterapia sintomática con fármacos hasta la sedación e imponer la camisa de fuerza por medio de medicamentos. Se decía, sí, señor Hammer, ¿qué otra cosa se podría hacer con estos pacientes? En el futuro se divertirán descubriendo, como buenos psicodetectives, que dos experiencias de choque, DHS, han vuelto loca a una persona. De hecho, ahora les he dado la llave con la que podrán abrir las puertas del alma de estos pobres seres. Sean cautos, no se trata de alienados, sino justamente personas como ustedes y como yo. Apenas hayan pronunciado las palabras mágicas, consiguiendo de este modo abrir la puerta de su alma, desaparecerá el encantamiento maléfico y volverá a ser normal como era antes. Esto no tiene nada que ver con lo hereditario. Solo se puede heredar la predisposición a una situación hormonal ambivalente, la tendencia al empate hormonal. Y si el primer DHS hubiera atacado ya, no se debe en absoluto enfermar si se intenta evitar y resolver lo más pronto posible los conflictos con DHS que aparecen a continuación en el otro hemisferio. Nota: hay dos condiciones para la constelación esquizofrénica. 1. Ninguno de los dos hemisferios oscila en el ritmo de base. 2. Los dos hemisferios oscilan con ritmos diferentes. 1.5. Influencia de las hormonas en el carácter y en el tipo de carácter de la persona. Un escritor describía a una muchacha como dulce, graciosa, afectuosa y tierna. Su rostro irradiaba donaire y disponibilidad. Por el contrario, otro escritor la describía después como la típica suegra en la menopausia, una suegra malmetedora, prepotente y con un rostro duro y masculino, la típica sargento con barba y voz profunda, metida por completo a dominar su territorio sin limitación alguna. De la misma manera, de un héroe masculino y potente podría derivar una vieja mujerzuela que se deje manipular a placer. ¿Qué es el carácter? Es muy difícil definir el carácter desde el punto de vista biológico, ya que los numerosos grupos de estudiosos y manipuladores del alma, entre los que están psicólogos, psiquiatras, teólogos, filósofos, políticos, gurús de todo tipo y periodistas, creen casi todos tener el monopolio para poder definir el carácter. Ninguno de ellos estaría de acuerdo con mi versión.
No obstante, no podemos evitar valorar a fondo las correlaciones entre el cerebro y las hormonas y meterlas en relación con lo que habitualmente consideramos que es el carácter. El denominado carácter humano está considerado actualmente desde muchos puntos de vista, en general morales. Pero el carácter puede ser inculcado y también reeducado casi siempre. Si durante una guerra un solo hombre mata toda una tropa de soldados enemigos, se le considera un héroe. Si en tiempo de paz mata intencionadamente a uno, entonces se convierte en asesino. Los pilotos de los bombarderos que durante la última guerra mundial, noche tras noche, mataron con sus grandes escuadras aéreas miles de mujeres y niños indefensos, hoy son héroes. Yo mismo de niño he temblado durante años en el refugio antiaéreo de una gran ciudad. Si uno de esos pilotos, más tarde, asesinase a una sola mujer anciana o a un solo niño, como esos a los que en otro tiempo mataba a miles, se le consideraría un asesino despreciable. ¿Qué es entonces el carácter? Una mirada al mundo animal nos puede ser de ayuda. De hecho, si sabemos que los conflictos biológicos y el DHS del hombre y del mamífero se sufren de una manera similar, deberemos también admitir también honestamente que se puedan comparar las causas y las constelaciones de este tipo de conflictos biológicos. Entre estas causas están no solamente el cerebro, sino también las hormonas o las constelaciones hormonales del momento. Es por eso que es totalmente legítimo poner estas hormonas en relación con eso que comúnmente llamamos carácter. Los animales se comportan inocentemente según el código de su cerebro. Ni el león es valiente cuando ataca a un animal porque tiene hambre, ni es un cobarde cuando deja escapar a los ñus que pasan cerca de él porque está saciado. ¿Tiene la gallina un carácter cobarde porque escapa revoloteando del hombre o tiene un carácter particularmente valiente porque pica a quien se acerca demasiado a su nido cuando está incubando? Más aún, desde que tenemos estudiosos del comportamiento animal, se está difundiendo lentamente la idea de que el hombre y los animales forman el propio carácter, en gran parte, gracias al hecho de que tienen que ejercitar una determinada función. El lobo no tiene así un carácter propio, sino que más bien asume su carácter, sobre todo gracias a su posición y función dentro de la manada. Esta posición modifica también su constelación hormonal por medio del código del cerebro, porque por ejemplo, como jefe de la manada, crece con su tarea. Al igual que una madre crece con su tarea y también hormonalmente se encuentra en una constelación totalmente diferente de una mujer que no tiene hijos. Si observamos los diferentes tipos humanos y sus caracteres bajo el punto de vista de las constelaciones hormonales, debemos tener en consideración lo siguiente: toda distinción será arbitraria y a grandes rasgos, ya que en la raza del Homo sapiens existen de por sí infinitos matices dentro de cada una de las razas. Si consideramos los tipos fundamentales descritos por Ernst Kretzmer en su libro Körperbau und Charakter, estructura corporal y carácter, el pequeño, gordo y móvil pícnico y el más cerrado leptosómico alto y delgado, junto con el tipo atlético, se puede decir a grandes rasgos que el pícnico tiene más tendencia a la depresión, mientras que el leptosómico y el atlético deberían estar notoriamente más inclinados a la constelación esquizofrénica. En líneas generales, Kretzmer ha hecho una observación correcta, sin saber por qué sea así. Los hombres pícnicos son sociables, implicados y afables, siempre tienen sitio en una fiesta. Tienen relativamente menos testosterona con respecto a los hombres leptosómicos y atléticos, tienen entonces más estrógenos. Por eso tienen un ánimo muy sensible y tierno, casi femenino. Por eso con un conflicto de territorio llegan fácilmente al empate hormonal y sufren una depresión. La mujer pícnica sufrirá una depresión similar solo tras la menopausia, ya que para ella la relación andrógeno-estrógeno tras la menopausia aumenta a favor del andrógeno, mientras que en el hombre pícnico aumenta a favor del estrógeno. Los leptosómicos y los atléticos, donde por leptosómico se entiende el tipo delgado, sutil y grácil, sufren también conflictos de territorio, quizás incluso más que el pícnico, que sabe organizarse mejor y es más diplomático. Pero los leptosómicos y los atléticos raramente entrarán en un empate hormonal ya que tienen una alta tasa de andrógenos y pocos estrógenos. Por lo tanto, en general, no tienen una vida interior tan rica como la del pícnico, son cerrados, sobre que tenemos que estar callados la próxima media hora, pero por el contrario son los típicos jefes masculinos de territorio. De hecho, ambas tipologías pueden entrar en una constelación esquizofrénica.
Pero si durante la depresión se forma otro foco de Hammer en la corteza del hemisferio opuesto, a menudo no es posible verificar la denominada esquizofrenia, sino casi siempre la depresión paranoide. Sin embargo, dado que los leptosómicos y los atléticos raramente sufren una depresión, ya que no alcanzan el empate hormonal, cada constelación esquizofrénica se verifica siempre en la constelación de los hemisferios como una denominada esquizofrenia. Todo lo dicho hasta aquí sobre los leptosómicos y los atléticos es válido solamente para los hombres. Las mujeres leptosómicas y atléticas tienen en el momento de la pubertad más andrógenos que las mujeres pícnicas. Y dado que a menudo hoy en día las mujeres no tienen hijos y cada vez más toman la píldora anticonceptiva, se observa frecuentemente mujeres de este tipo con conflicto de territorio y depresión. Ya de por sí es difícil, y cada día se vuelve más, hablar de lo que es normal y lo que no lo es. Cuando se define normal como aquello que hace la mayor parte de la gente, hay muchas cosas que no cuadran. Aquello que, de hecho, según el código de nuestro cerebro es paranormal, no puede volverse normal solo porque la mayoría así lo piensa. Justamente la mujer leptosómica y también la atlética se desarrollan más como mujeres verdaderas solo con el embarazo y el parto, mientras que la mujer pícnica, ya con 12 o 13 años, es toda una mujer y tiene todos los atributos típicamente femeninos. Este breve discurso debería bastar. Creo que pone bastante en evidencia las dificultades a las que por norma y en particular nos debemos enfrentar hoy. Tan fascinante es la multiplicidad de las diversas tipologías humanas como distintas son también las posibles constelaciones hormonales así como las constelaciones conflictivas que a su vez pueden derivar de las diversas constelaciones hormonales. No quiero intentar mostrarles más estas dificultades, que ya de por sí son precisamente las más estudiadas con relación al tipo, la tasa hormonal parcial de las hormonas individuales, a la fase hormonal, fase de ovulación, embarazo, menopausia, menstruación regular o también hemorragia en un aborto a causa de la píldora anticonceptiva, etc., como también en relación con la edad y a la función biológica, padre de familia, soltero, etc. Pero por favor, no con cuestionarios. Evita hacer mal uso de los datos de tu compañero paciente y mirarlo con superioridad. No tienes que convencerlo para que entre en tu tipo, sino ayudarlo a realizar su propio tipo en la medida que sea posible. Yo no puedo responder a tu pregunta de qué es realmente el carácter, ni mucho menos cómo obran la influencia de las hormonas, en qué constelación y con qué condiciones biológicas, sobre el carácter o los diversos caracteres. Basta con que reflexiones sobre ello. 1.6. Influencia de las hormonas en la homosexualidad, en la relación lésbica. Se nos dice que hagamos muchas cosas, incluso se nos prescribe, a veces por ley, y que no son para nada normales. Por contra, hay otras cosas que hoy son consideradas anormales y que sin embargo son normales desde el punto de vista biológico. También aquí nos es útil echar un vistazo a las especies animales más afines a nosotros, mamíferos. Creo que los antiguos griegos tenían un concepto particularmente equilibrado de la sexualidad. Si dejamos en la estepa a 11 lobos de diferente proveniencia, tras un breve tiempo se habrá formado una manada bien estructurada. Para hacer esto los lobos no necesitan ninguna guía, el código de su cerebro les dice cómo hay que hacerlo, le dice al más débil que debe ofrecer la garganta como símbolo de sumisión, y le dice al más fuerte que debe reprimir el impulso de morder y no hacerlo, porque una manada de 11 lobos es más fuerte que una de 9. El código del cerebro les dice a los lobos de una manera precisa cómo se divide una presa y cómo se caza, acorralándola formando un semicírculo. Les dice a los lobos cuando se inicia y cuando se termina el momento de aparearse, cómo se debe educar e instruir a la prole. Por el contrario, el hombre, denominado civilizado, ya no lo sabe. Para empezar, no sabemos qué tenemos que comer, y entonces nos construimos los conceptos personales. Los hombres no saben ya cómo se construye un territorio, ni siquiera tienen ya el instinto de hacerlo, prefiriendo quedarse solteros afeminados. Las mujeres tampoco saben cómo parir sus hijos. De hecho, han elegido la peor posición, sobre la espalda, a ser posible con otras parturientas y así volverse completamente locas. Respecto a esto, y por suerte, ha habido mejoras durante este tiempo y se enseña el retorno al parto natural. En el pasado la mujer civilizada, justo después del parto, destetaba al niño y lo dejaba solo en una camita, lo más lejos posible de todo contacto corporal.
Para educar al cachorro y al niño, se ponen en manos de las nodrizas, profesoras de guardería y maestras que lo han estudiado, aunque a menudo ellas mismas no hayan educado un hijo. Si en tal situación se considera que, en efecto, en nuestra sociedad denominada civilizada no transcurre ya nada de un modo normal, es decir, según el código biológico, entonces no resulta correcto tachar de anormalidad a los homosexuales, las lesbianas y los edipos, incluso a los bígamos. De hecho, no son más anormales que las mujeres que cada mes se toman una pastilla anticonceptiva y provocan artificialmente un bloqueo ovarial. 161. Homosexualidad. Entre los mamíferos afines a nosotros la homosexualidad es dentro de ciertos límites una cosa del todo normal. Solo uno puede ser el guía de la manada, el jefe del territorio. Los animales machos más jóvenes, que no pueden todavía aparearse, solo lo puede hacer el jefe, y los individuos más viejos, a los que no se les consiente aparearse, constituyen el lujo de la naturaleza en el caso de la catástrofe que el jefe y sus sucesores mueran. Constituyen la reserva. Sin embargo, para el puesto de jefe entran en juego solamente los lobos secundarios que están en constelación esquizofrénica. Pero en la naturaleza todo eso tiene un sentido y un objetivo, también la homosexualidad. Distinto que para las personas, para las cuales la homosexualidad se convierte a menudo en un callejón sin salida biológico, en los animales sucede que un ejemplar de reserva que está en constelación esquizofrénica se convierte en el jefe vacante del territorio y en un momento se transforma. Se convierte en un absoluto heterosexual y un jefe ejemplar del territorio. También para nosotros los hombres el territorio a defender es lo único que puede transformar un débil en un hombre de verdad. Mirando a nuestros hombres de hoy en día, afeminados y ubiquistas, reflexionamos siempre si son así porque no tienen ningún territorio o si no poseen ningún territorio porque son afeminados. También aquí el cerebro, como ordenador de nuestro organismo, constituye la central de comando que establece cuál es la función que tiene el individuo. También los hombres y jóvenes, o los adolescentes entre los 10 y los 15 años, son completamente homófilos, están siempre juntos, hacen juramentos de sangre, son grandes amigos y completamente inseparables. Esta, sin embargo, es una fase pasajera, un pasaje muy normal y necesario. Esta fase homoerótica protege a los jóvenes otorgándoles un espacio libre hasta los 15 o 16 años y no ser considerados competencia y rivales por parte de los hombres adultos, pues apenas termina esta fase homoerótica y se inicia la fase heterosexual de la pubertad serán rivales de los otros hombres, con todas las desventajas y peligros que a esto le siguen. En la mayor parte de los casos es legítimo entender la homosexualidad de los hombres como un trastorno del desarrollo. Eso no significa que el trastorno aparezca entre los 10 y los 15 años, sino que el individuo masculino no ha superado jamás la fase homoerótica. Este trastorno se puede advertir con mucha anticipación, ya que se puede ver con mucho tiempo la dirección que lleva. Sin lobos secundarios no existe la manada. El hombre masculino sano, jefe y defensor del territorio tiene suficientes estrógenos, pero todavía más andrógenos. Por consiguiente hay dos posibilidades de trastorno del desarrollo. Primer tipo, andrógenos a granel pero muy pocos estrógenos. El trastorno del desarrollo se produce por la escasez de estrógenos. Estos hombres son ambivalentes u homosexuales de modo facultativo, son rígidos, torpes, insensibles, fríos, el tipo de ciervo rudo que como mejor se siente es en compañía de otros hombres. Segundo tipo, estrógenos a granel, pero muy pocos andrógenos. El trastorno del desarrollo deriva de la escasez de andrógenos. Estos hombrecillos sienten casi como las mujeres, a menudo son muy sensibles y comprensivos, superestetas. Preferentemente son actores, bailarines, músicos, fotógrafos o diseñadores y similares. Son los homosexuales de tipo femenino. El primer tipo va siempre en la dirección de la tipología leptosómica o atlética, el segundo va más en la dirección de la tipología pícnica. Ninguno de los dos está en condiciones de convertirse en jefe o señor del territorio ni tampoco quiere hacerlo. El primer tipo se siente a este respecto demasiado torpe y rígido, el segundo se siente demasiado débil. El jefe del territorio recibe simpatía de los dos grupos de los tipos de homosexuales, pero solo le corresponde en la medida en que tolera su admiración. Esto parecería ser el significado profundo de la cuestión. El hecho de que los dos tipos entren en contacto formando parejitas es en mi opinión un hecho particularmente sensato de la naturaleza.
Ninguno de los dos grupos puede tener relaciones con las mujeres, el primer tipo porque no puede implicarse de ningún modo con una mujer ya que le faltan los estrógenos, el segundo grupo podría hacerlo óptimamente, pero a causa de la insuficiencia de andrógenos no tiene ninguna motivación o afinidad, prácticamente son ellos mismos las mujeres. En cualquier caso para las mujeres masculinas tales hombrecillos pueden representar una especie de amistad, mientras que el primer tipo, ambivalente, puede comunicarse también con mujeres muy femeninas que están dispuestas a renunciar a la comunicación psíquica. En particular muchos conflictos nacen del hecho de que las mujeres quieren convertir a los homosexuales, una empresa sin sentido, amor inapropiado. Claro está que el homoerotismo tiene en la naturaleza su significado en los individuos jóvenes, que de este modo son tolerados por el jefe del territorio. Pero nuestros viejos homosexuales mal desarrollados pueden constituir un componente importante de la familia, ya que no representan ninguna competencia para el jefe, dado que no quieren tener nada que ver con las mujeres y se someten voluntariamente al jefe. Echemos un vistazo ahora a la denominada relación lésbica entre mujeres. También aquí vemos que antes y durante la pubertad las chicas están muy apegadas unas a otras, la amiga del corazón, la más amiga de todas. Bromean y charlan todo el día y es normal que sea así. Lo que más tarde observamos en las relaciones lésbicas, casi sin excepción, prescindiendo de los trastornos del desarrollo postpubertal, causado de un modo artificial es precisamente el no tener hijos. Es totalmente normal que las madres se junten y hablen entre ellas de las preocupaciones grandes o pequeñas que causan los hijos. Solo el alejamiento completo del código biológico lleva a las desbandadas que nunca existieron entre los pueblos primitivos. Pero querer fijar una regla de nuestro modo de vida parabiológico, como por ejemplo en el caso del ciclo menstrual de la mujer, es un total absurdo, un jueguecillo académico sin sentido. No es posible sustituir las leyes biológicas que han estado regulando nuestra vida durante millones de años con un no sistema de vida en común, deseado por algunos reformadores sociales o profetas que los hombres recientemente han puesto de moda. Y todavía menos se puede pretender considerar como factores normales las anomalías que de ello resultan. Nosotros, tontos hombres, tenemos que tomar como ejemplo a los sabios animales, que hacen del modo correcto y por instinto todo aquello que nosotros equivocamos todavía tras 1000 lecciones y que aparentemente no queremos aprender jamás. Probablemente las hormonas fueron en un tiempo los correos más antiguos del organismo en el hombre y en los animales. Las hormonas actúan en cada célula de nuestro cuerpo, están compuestas de elementos bioquímicos polivalentes, las hormonas sexuales de esterano, es decir, colesterol, y es posible enviarlas con el flujo sanguíneo al órgano predispuesto para la función. A continuación la función de las hormonas fue controlada por el gran ordenador del cerebro y posteriormente ampliada, ya que se vio que era buena y eficaz. Aunque sean muchas las cosas que se conozcan ya sobre las diferentes hormonas, cosas que no he podido expresar aquí por razones de espacio, el secreto de su influencia sobre nuestros conflictos y sobre el conjunto de nuestro ordenador cerebro acaba de empezar a desvelarse un poco.